Somos BM Online. Conectate con nosotros. Y ahora recibimos a nuestro invitado muy especialmente, el arquitecto, querido arquitecto, historiador y amigo, Jorge Rubiani, a quien recibimos con un fortísimo aplauso. Y acá Jorge Rubiani es nuestro piloto de Bakú allá, pero en el terreno de la historia nuestra, porque hoy se recuerda esa batalla de Curupaytı. Curupaytı. No, es Curupaytı. Curupaytı. Sí, porque el árbol es Curupaytı. Ah, Curupaytı. Curupaytı. Esa es una ¿cómo se llama? Cuando se hace una conjunción de dos vocales en guaraní es muy frecuente. Curupaytı es porque ahí quiere decir un conjunto de curupaíses. Entonces le ponen Curupaytı. Bueno, pero ¿y cómo dice la gente acá normalmente? Curupaytı. Así, porque hay un edificio también llamado así. Y una calle, porque está el edificio sobre allá la calle Curupaytı. Exactamente, en la loma, allá en uno de los cerros de Asunción, una de las colinas de Asunción. Bueno, y esto ocurría esa colina se llama Loma Carreras. Ah, Loma Carreras. Y esta batalla de Curupaytı ocurría el 22 de septiembre, un día como hoy, de 1866. Y el general paraguayo que deslumbró ahí, que preparó el terreno con las trincheras, que fueron trampas ocultas por las lluvias, y ahí es donde murió mucha gente de Argentina. Había varios procedimientos que usó Díaz para eso. Eduvigis Díaz. José Eduvigis Díaz. Sí. Vos sabés que muchas veces no aparece el nombre Eduvigis. José Díaz, ¿no? Le decían. Pero Eduvigis, a mí me queda más Eduvigis. En Uruguay le conocían, tenían nombres parecidos, pero Eduviges. Eduviges, otro nombre así también. Sí, Eduviges. Eduviges. Y bueno, evidentemente las trincheras fueron favorecidas esta vez por las constantes lluvias que hubo en toda la semana anterior. Perdóname, ¿cómo pensó él eso? Porque armaron una trinchera. ¿Cómo hizo que lloviera? Claro, porque murieron creo que 9.000. No tantos. No tanto. Siempre se discutió. Y los paraguayos menos de 100, dicen. Los paraguayos murieron 52. 52. Y bueno, 94 fueron las bajas totales, es decir, el resto 42 heridos y 52 muertos. De los cuales algunas muertes pudieron haber sido evitadas, pero López puso a algunos castigados en la línea de trincheras más accesibles para los bombardeos de la escuadra desde el río. Y ahí murieron Albertano Sayas y el coronel polaco Luis Leopoldo Miskowski. Así, que genial. Habían sido castigados. Y decime, ¿y por qué y cuántos argentinos murieron ahí? No sé cuántos argentinos, pero el total de los aliados muertos, porque en ese contingente hubo mayor presencia argentina, el total de los contingentes aliados se discute porque hay un dicho que dice que la primera víctima de una guerra es la verdad. Y los aliados tenían un aceitado mecanismo de propaganda y de comunicación y siempre, daban a conocer mayor cantidad de gente. No, daban a conocer menor cantidad de heridos o muertos en sus filas y mayor cantidad de muertos y heridos en filas paraguayas. Sí, claro, y por eso digo. Porque además tenían la posibilidad de difundir. Paraguay estaba bloqueado, no tenía la posibilidad de difundir sus datos. Aparte de eso, que creo que ya hablamos de esto alguna vez, que cuando hablamos de cifras redondas en una batalla, se presentaron 20.000 soldados. A lo mejor fueron 20.003 o 18.555, no 20.000. Y lo mismo pasa con los muertos y heridos. Se dice tantos muertos, tantos heridos, y siempre hablamos de cifras redondas. Esa es una característica muy peculiar de la comunicación guerrera. Bueno, acá lo que yo leí hoy, ¿verdad? Muy temprano, cuando arrancábamos el programa, en Paraguay, en 1866, durante la invasión por parte de la Triple Alianza, se libra la batalla de Curupaytı,
donde mueren alrededor de 9.000 argentinos y menos de 100 paraguayos. Esto ocurría hace 159 años. El primer error que se puede consignar es que no pelearon solo argentinos y paraguayos, pelearon argentinos, brasileños, uruguayos y paraguayos, además de las fuerzas enroladas de otros países extranjeros, sobre todo en la fuerza aliada, muchos italianos. Ah, también. Sí, muchos italianos que fueron traídos especialmente, eran contratados como mercenarios, porque tenían prácticas guerreras, conocimiento de las armas y eran personas que estaban dispuestas a todo por el salario que recibían. Así que. Bueno, ¿y por qué se recuerda esta fe? Antes de ir a esa profundización, porque me interesa, y a todos, a la audiencia también, aquí tenemos al maestro Rubiani, así que en 1875 en la Argentina se inaugura la comunicación telegráfica, dice, hace 150 años. ¿En Paraguay ya no había el telégrafo en la época de López? Estaba el telégrafo, pero también forma parte de la publicidad que se hacía entonces. Digamos que en el Paraguay se instaló el primer telégrafo en un campo de batalla. Estuvo a cargo de un alemán llamado von Fischer, cuyo apellido era von Fischer-Traunfeld, Robert von Fischer-Traunfeld, que era experto en papelería también, fabricaba papeles de caraguatá para el ejército paraguayo y también instaló los sistemas de comunicación alámbricas con el famoso código Morse, por ejemplo. Y se hizo una comunicación paraguaya que estaba desde Paso de Patria hasta Asunción, pasando por el campamento de Paso Pucú, desde luego. Después se fueron retrayendo esas líneas hasta que finalmente fueron cortadas a la altura de Pilar por un tiempo, hasta que nuevamente los paraguayos la restituyeron y finalmente perdimos todo eso cuando fuimos retirándonos hacia el sur. Qué pena todo eso, che, porque... Bueno, y yendo a esto de la batalla de Curupaytí de 1866, el general paraguayo José Dubigis... Tenés que bajar más. Tenés que porque bajar tus más. invitados por así parecemos todos jorobados. Me miro allá y tengo que estar así distendido. ¿Querés estar más? Esto está muy alto. Altísimo. No, el pasamano. El apoyador. El apoyador. Una opinión No, arquitectónica. me parece claro, arquitectónica. Si vos sos Le Corbusier paraguayo. El general paraguayo José Dubigis Díaz preparó el terreno con trincheras y trampas ocultas por la lluvia. Te hice esa consulta. ¿Cómo pensaban en eso? Porque si bien ya en la Segunda Guerra hubo mucho de esto, no sé si en la primera, pero esto fue mucho antes. ¿Y cómo se pensó? ¿Por qué esa trinchera? ¿Por qué? Porque ellos calculaban que iban a venir por ahí e iban a caer a ese foso, digamos, me imagino que ha sido un foso construido y pusieron ahí todo. El ejército aliado que tenía que avanzar hacia Asunción, a donde estaba el poder de la nación. Sí. Y además como un efecto propagandístico. Sí. Capturar la capital de la República era darle casi como se dice, un degollamiento al país. Pero en esa línea tenían que venir porque ellos se apoyaban mucho en la escuadra imperial. Brasilera. En la escuadra que desde el río tenía una gran cantidad de bocas de fuego, poderosas bocas de fuego, y no querían alejarse mucho de la costa. ¿Dónde mismo es este lugar? Humaitá. Ah, en Humaitá, Curupaytí. No, Curupaytí está... ¿Curupaytí dónde es? Curupaytí está a unos 15 kilómetros al sur de Humaitá. Ah, ahí fue. Al sur de Humaitá. Sí, al decir Humaitá yo ya me sitúo, por supuesto. Fíjense que desde el desembarco de los aliados, que retroceden para llegar a Itapirú y Paso de Patria y empezar por el camino ya abierto hacia el norte, hay apenas 48 kilómetros hasta Humaitá. En esos 48 kilómetros se desarrolló y se definió prácticamente la guerra.
Ah, sí. Y eran lugares absolutamente inaccesibles, que también determinaron el curso de la guerra en algún momento, porque los aliados desembarcaron el 16 de abril y se hicieron el famoso planteo filosófico Baepiocoa, porque no sabían lo que había ahí. Ellos llegaban por primera vez, por más informaciones que tuvieran, y por más que tuvieran informaciones de paraguayos que se habían fugado de nuestras filas o que habían sido capturados, no era una información precisa, determinada por sistemas trigonométricos para saber a qué distancia estaban del enemigo. Entonces, la guerra de la Triple Alianza en ese sentido fue una guerra de ensayo y error, de ir tanteando el terreno. Que comenzó en 1864. La guerra con Brasil, sí, el 13 de noviembre de 1864, porque rompimos relaciones con Brasil. Y después, el 1 de mayo del año siguiente, recién se firma el Tratado Secreto de la Triple Alianza. Y ahí la guerra se generaliza a los 4 países. Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Dice que esa imagen brinda la actualidad de ese lugar. Patético. Así no es. Así no es. Ahí un senador llamado Pedro Santa Cruz cometió la tropelía de hacerse entendido en historia y con fondos de la Secretaría de Cultura se fue a clavar a batices donde estaban las trincheras, por ejemplo. Así. Él nomás generó eso. Él nomás, y consiguió el apoyo de mucha gente que sabía que se estaba equivocando y no le conté, senador Reyauni Oreina. ¿Y eso cuándo fue, che? Y eso fue en el periodo anterior, en el periodo de Mario Abdo Benítez. Sí, o sea que... Resulta que... Falso de todas falsedades. Totalmente. Resulta que la historia es un tema que a los paraguayos nos interesa mucho. Qué interesante lo que decís. Cualquiera cae ahí mucha gente... Si eso fuera la verdad absoluta. No. Mucha gente... Cuando yo me fui, me caí de espaldas. A encontrar las estacas clavadas donde estaban las trincheras. Eso estaba mucho más adelante. Y aparte de eso es lo que trascendió. Lo que hizo Díaz fue una compleja instalación de defensa que fue beneficiada por la lluvia. Por supuesto que él no... Esa es la pregunta que te hice inicialmente, sí, José Duíguez Díaz. ¿Cómo calculó eso? No, él no tenía... Él iba a llenar de agua esas fosas de cualquier manera, con canales, etcétera, porque las construcciones fueron mucho más complejas y duraron, porque cuando López convoca a la reunión en Yataiticorá para una supuesta paz, López ya sabía que la paz no era posible, porque el tratado secreto determinaba que la paz no era posible sino con la anuencia de las 3 naciones aliadas que le combatían a Paraguay. Y Pedro II no iba a venir a concertar la paz. Y había dado instrucciones a sus generales para que ninguno acuda a la conferencia. Y el que acude fue... La conferencia organizó López. Organizada por López. Pero López ya lo hizo para demorar el ataque a Curupá, es decir, para que Díaz tuviera tiempo de terminar las trincheras. Sí fue. Y Díaz, la batalla se postergaba por las lluvias, pero Díaz no postergaba el trabajo en las trincheras para avanzar. Con lluvia y sin lluvia. Con lluvia o sin lluvia. Seguía. Y 5.000 hombres utilizó, probablemente serían los 5.000 que combatieron después, porque la fuerza paraguaya que se junta para esperar al enemigo era de 5.000 hombres también. Sí, claro. Y entonces ahí hay una serie de detalles que conviene recalcar. Se suele decir que el campo de batalla es el campo del honor, que ahí se dirimen, como cuando 2 personas se baten a duelo. Ese es el campo del honor. El campo del honor. Y los aliados bajaban al campo del honor vestidos en trajes de parada y con la marcha de bandas militares. Tachín, tachín, tachín. Y ellos venían bajando. O sea que fue una cosa, se ve en los cuadros del pintor Cándido López también, ese mismo paisaje humano en la guerra. Estaban seguros de que iban a derrotar a cualquiera. No es que estuvieran seguros, siempre uno tiene que estar seguro motivado de que no va a morir. Uno tiene que tratar de no morir. De no morir. Sí, es todo. Esperar hasta la siguiente batalla.
Pero todo eso le otorga una gran trascendencia humana a estos hechos de armas, porque evidentemente que los hombres tendrían miedo. Y en ese momento las huestes paraguayas ya estaban diezmadas en líneas genéricas. Y hubo una gran mortandad en las batallas importantes que se realizaron. La batalla de Curupaytí es la última gran batalla de la campaña de Humaitá. Pero hubo anteriormente la batalla de Estero Bellaco, la batalla de Tuyutí, la batalla de Yataitícora, la batalla de Curuzú, de Potrero del Sauce, varias, la batalla de Curuzú el 3 de septiembre y la batalla de Curupaytí el 22 de septiembre. Entonces hubo varias. O sea, varias batallas. Y en esas batallas se perdían en un promedio 2.000, 3.000 soldados. Pero aún así, cuando nosotros hacemos el recuento, y creo que ya lo hablamos alguna vez, cuando hacemos el recuento de los paraguayos muertos en la guerra, y si nos fijamos solamente en la estadística que dejan los combates, no encontramos más de 75.000 muertos. No encontramos. Entonces, ¿dónde están los otros 325.000? Porque algunos dicen que murieron 400.000. Ahí hubo muchos muertos por enfermedades, muchos desaparecidos, muchos muertos civiles. Y ¿se escapaban también? No, lo que hubo prisioneros que se escapaban para volver al Paraguay. Sí, no, yo digo, gente que corría, que se escapaba de lo voraz de la guerra, digamos. Hay algunas alusiones irónicas, como cuando López realiza las siguientes levas, cuando teóricamente ya habrían venido todos los que fueron convocados previamente, aparecen algunos con 20, 22 años, o sea que esos se evadieron de las primeras convocatorias, obviamente. Así es. Pero hubo varias levas posteriores motivadas por estas grandes pérdidas, pero no llego yo a sumar los 400.000 o 350.000 muertos que habría sido necesario para que el Paraguay quedara con 28% de su población viva solamente. Bueno, el comandante paraguayo en ese momento fue el general José Eduvigis Díaz y el comandante aliado, el general Bartolomé Mitre. Y la estrategia paraguaya para con esa batalla fue esta: el ejército nacional, el ejército paraguayo, fortificó el área con una extensa trinchera. 2.000 metros, 2 kilómetros de largo. Y las fuertes lluvias previas ablandaron el terreno y ocultaron las estacas y otras trampas que ponían ahí, pensando en que el enemigo sí o sí tenía que pasar por ese sector y caía ahí, seguramente. Había agua que disimulaba eso, pero abajo estaban las estacas y ahí morían. Ante las mismas dificultades para cruzar la línea de Humaitá, que estaba también colocada en un lugar estratégico, hablamos el otro día de eso, ellos hicieron un operativo de flanqueo. El operativo de flanqueo fue mudar todo el campamento aliado a un lugar llamado Tuyucué, para lo cual tenían que desviar unos varios kilómetros de Humaitá hacia el este. Bueno, eso fue ya por el problema de las dificultades que tenían para poder cruzar las líneas fortificadas de Curupaytí y después Humaitá. Fíjate que llevan las escaleras, por ejemplo. Siempre estaban las escaleras ahí. Las escaleras eran cosas que hacían. Es muy triste nomás ver estas costosas producciones donde los uniformes de los soldados parecen salidos ayer de la tintorería. Claro, y eso no fue la realidad. Eso no fue la realidad. Sobre todo del lado paraguayo. Fíjate que le daban un uniforme al inicio de la guerra y lógicamente después de 4 o 5 batallas y después de andar 2 años por los esteros, eran harapos. Así mismo. Bueno, y el desenlace y las consecuencias han sido estas, así rápidamente. La batalla resultó en una decisiva y contundente victoria para Paraguay en aquel 22 de septiembre de 1866. Las fuerzas aliadas sufrieron un enorme número de bajas
que algunas fuentes estiman en 10.000 soldados, pero acá se ríe nuestro invitado No, Jorge me río por Rubiani. muchas cosas. Rubiani, mientras que las fuerzas paraguayas fueron insignificantes, las muertes de las fuerzas paraguayas fueron pocas. La victoria paraguaya restauró la esperanza y el orgullo del país, que había sufrido derrotas anteriores, y en el bando aliado la derrota causó indignación y críticas hacia sus líderes, especialmente hacia Mitre, quien había ordenado ese ataque. Hubo un pintor argentino, Cándido López, famosísimo, que estuvo presente ahí en la batalla y perdió su mano derecha debido a las graves heridas sufridas en el combate. ¿Es cierto eso? Cándido López. Cándido López. Pero López ya había hecho los bocetos a lápiz. Bocetos que están bien hechos porque se conservaron también. Y después los tuvo que pintar, se entrenó para poder pintar con la mano izquierda. El Cándido López. Y hay un detalle que destaca el otro García, que es José Luis García, que hizo la película Cándido López, Los Campos de Batalla, justamente, Sí. que me llevó a mí como asesor en la filmación. ¿No fue un chileno él? No, el chileno no. Entonces, él hace una acotación interesante. Va mostrando... Luis García, ¿no es el hermano de Ernesto García? No, José Luis García. Sí, ya García sé. no es un apellido como Schussmüller, por ejemplo. Sí, Bastante silvestre. sí. No, pero porque estaba pues este cineasta también García, el hermano de Ernesto García, que Sí. estudió en Brasil y qué sé yo. Y está Charlie García también. También está Charlie García. Hay muchos García. Sí. Bueno, Entonces... García Satur también. Sí, ¿Verdad? Rolando Ríos. Rolando Rivas, muy bien. Entonces, él decía, pasaba así, hacía un paneo de la cámara sobre los cuadros del pintor Cándido López y decía que los detalles que había conservado de sus bocetos, cuando los pintó con la mano derecha, estaban todos, pero los muertos están sin ojos. Increíblemente, ahí che, es verdad, no tienen ojos. Los muertos están sin ojos. Ya no podían ver, ya no querían ver la guerra. Es un comentario. Espectacular. Ya no querían ver la guerra. Sí. Bueno, y a nosotros nos fue en línea genérica, y habiendo pasado, ¿cuánto de esto? Más de 150 años, ¿verdad? Sí, más de 150, más de 160 años desde que terminó la guerra. Así mismo. Bueno, 159 años y Decime, algunos minutos. Y a nosotros, ¿qué nos hizo esa guerra? Si hacemos Recién dijiste algo de la crónica que decía una decisiva e importante victoria. No fue decisiva porque claro. no revirtió, digamos que el mal protagonismo paraguayo hasta ese momento. Los aliados siguieron avanzando y después de Curupaytí hubo mayores retrocesos, cayó Humaitá, por ejemplo, y después hubo el camino expedito hacia Asunción, cuya última resistencia se hizo en los campos de Lomas Valentinas. Entonces no fue decisiva la victoria de Curupaytí, fue importante, porque significó una llamada de atención para los aliados que ya tronaban por victoria al pasar en territorio paraguayo. Entonces... ¿Se podría haber evitado la guerra? No, siempre preguntan eso. La guerra no se iba a evitar. Los problemas estaban recién planteándose. Siempre digo que entre 1810 y 1824, España, o sea, empezaban a caer regímenes Sí. Absolutistas, pero que duraron milenios. Y si nosotros derrocábamos a esas monarquías, no teníamos ningún mecanismo de reemplazo, no teníamos experiencia, no teníamos conocimientos. El otro día dije una palabra aquí mismo, empezábamos a andar a tientas para averiguar
qué es lo que podíamos hacer. Y muchas veces ese andar sigiloso provocó mayores desgracias o mayores recelos, como el caso de Francia, que no arriesgó nada pero salvó las fronteras. No arriesgó nada en formar una generación de gente pensante para que pensara en lo que podíamos hacer, pero sin embargo postergó, eliminó la posibilidad de la dominación del Paraguay por otra potencia, pero postergó el renacimiento del Paraguay, obviamente. Sí, bueno, pero ese renacimiento del Paraguay ya comenzó con López. Con Carlos Antonio Sies. Y Carlos Antonio López no se daba cuenta del hambre que tenían los vecinos para con Paraguay. Se daba cuenta, pero sabía que no tenía posibilidades de ir a tratar de atragantarlos con alguna comida, porque esa voracidad que tenían los vecinos. Por eso es que la guerra es motivada por los aliados con tres razonamientos completamente distintos. El Brasil, que quería expandir sus fronteras, obviamente, y quería hacer un punishment al Paraguay, castigarlo al Paraguay por su actitud díscola ante un imperio. Muy bien eso. La Argentina quería reconstituir el virreinato. El virreinato que se había creado en 1796. Con cabeza en Perú. Como cabeza en Buenos Aires y nosotros subsidiarios de Buenos Aires. Pero antes estaba la cuestión de Lima, pues. Sí, pero antes, mucho antes. Entonces nosotros, Francia, decide emanciparse de Buenos Aires primero. Y después dice, no, vamos a cambiar unas cadenas por otras. Entonces ahí los argentinos lo proclamaron varias veces a través de Elizalde, el canciller de Mitre, por Mitre mismo, y después por Sarmiento, que dijo exactamente lo mismo, que reconstituir el virreinato era una cuestión de fundamental importancia para la Argentina. Reconstituir el virreinato quería decir Paraguay tiene que regresar dentro de las fronteras argentinas. A formar parte de Argentina. Y ese es el valor que tuvo Francia. El valor de la gesta francista es la conservación del Paraguay como Estado independiente. Sí. Y el valor de López fue la conservación del territorio nacional. De Carlos Antonio López. No, la actitud de Francisco Solano, de morir en las fronteras defendiendo el último pedazo de territorio paraguayo, que hizo que la causa paraguaya resultara simpática al mundo entero. Bueno, ya sé, pero siempre López, el padre, le decía al hijo... No, una vez le dijo... O qué sé yo, no sé... Cuando moría le dijo... Dirimí las cuestiones con la pluma y no con las espadas, sí, una cosa así. Hay cuestiones que están pendientes, sobre todo con el Brasil. Pero usa la pluma y no la espada. Sí, claro. Y eso no hizo caso al... No importa. Tenía mucha soberbia al mariscal. La guerra estaba pautada con López, sin López, con López asumiendo una actitud más complaciente con los aliados. Igual, la guerra estaba pautada. La guerra contra el Paraguay era absolutamente inevitable. Absolutamente inevitable. Y la pretensión de eliminar el Paraguay del mapa de América también. ¿Y por qué nos tenían tanta rabia nosotros? Como dijo una vez Oleari en una conversación con Bernardino Caballero, habría que interrogar a las tumbas. Bueno, no es mía la frase, es de Oleari. Sí. Había que interrogar a las tumbas. Sí, habría que interrogar. O aquellos señores ya sin ojos. O aquellos señores sin ojos. Porque no querían ver la guerra o sentir nada, ya estaban aterrorizados, ya estaban, desesperados. Ya estaban moridos. Ya estaban moridos, exactamente. Bueno, algo más que quieras... Lo que quiero decirte es que Curupaytí, y como prueba inocultable del impacto que causó la matanza, Curupaytí paralizó la guerra por casi un año. El frente de batalla, y justamente ahí se produjo la segunda invasión de los brasileños por el Mato Grosso. Y López pudo destinar unos regimientos para combatirlos y también salió victorioso, que es una gesta de la que se habla poco. La segunda campaña del Mato Grosso, iniciada en mayo de 1867 y termina en junio, julio, casi inmediatamente,
porque los brasileños se retiraron, además acosados por el cólera, que hizo estragos en sus filas. Decime, pero el que inició todo esto con Brasil, específicamente, y en el Mato Grosso, fue López. No. El que inició todo esto fue el Brasil. No, López. El Brasil tenía una legión de avesados diplomáticos, estrategas de la maldad y de la mentira, que craneaban como lo cranearon en tiempos que tenían que disputar supremacía con el imperio francés o el imperio germano o el imperio inglés. Esos eran los pichoncitos, o sea, los pichoncitos de esos jerarcas de la mentira y de la malversación de las ideas, fueron los brasileños que fueron creando, eso es como un tablero de ajedrez. Ellos crearon lo que un historiador uruguayo llamó las Californias de la frontera. En una frontera sin límites arficinios, como dicen, lo que no son formados por barreras naturales, ellos empezaron a pasar gente del lado uruguayo que tenían conflictos en el lado uruguayo y eran reprimidos en el lado uruguayo, y los brasileños consideraban que eran una afrenta al imperio y venían en tareas de represalia en esas fronteras. Eso sucede hoy acá en Pedro Juan Caballero, sucede hoy en las fronteras con Paraguay. Se llaman Californias de la frontera. Sucedió en los tiempos de la Triple Alianza como fundamento de la intervención militar brasileña en asuntos internos de otros países. Porque cuando el 4 de agosto el Brasil da un ultimátum al Uruguay por el maltrato a su gente o el maltrato a sus barcos, obviamente el Uruguay le contesta con dignidad, que no, eran ellos los que tenían que pedir disculpas, y Brasil invade y sitia el sitio a Paysandú. Y terminan asesinando al general Gómez y un montón de gente. Terminan matando a esos que resistieron en Paysandú. Entonces, la guerra empezó mucho antes. La guerra tal vez empezó en 1811, tal vez después, pero el Brasil nunca se avino a trazar los límites con el Paraguay, porque el Brasil, desde la línea de Capricornio, de Tordesillas, que pasaba un poco al oeste de São Paulo, llegaron hasta las estribaciones andinas y terminaron limitando con todos los países, a excepción de Ecuador y Paraguay, de Ecuador y Chile. Ellos no respetaron nada nunca. Nunca respetaron. Inventaban sofismas o inventaban figuras jurídicas para justificar sus pretensiones, como fue el caso de uti possidetis, que es la posesión útil en latín antiguo. Yo estoy acá. Uti possidetis. ¿Desde cuándo vos estás acá? No, yo estoy desde antes. Esto es mío. Que es lo que pasó ahí antes de que se haga Itaipú también, ¿verdad? Sí, no, eso fue otra manifestación, bueno, pero se utilizó imperial. Eso claro. Esa fue otra manifestación imperial brasileña. Las cataratas de, ¿cómo se llama? Estas que desaparecieron. El Salto del Guairá. Sí, de los 7 saltos. Se te quedas. Bueno, pero yo quiero, antes de cerrar esto... Y de volver a la guerra. No. Esa toma del barco brasileño por parte de López... Marqués de Olinda. ¿Ese no fue el inicio, acaso, más? No. No fue. Eso fue el comienzo del inicio comenzado en otros tiempos atrás. Fíjate que cuando Brasil da un ultimátum al Uruguay, Paraguay tenía firmado con el Brasil un convenio para proteger la independencia uruguaya. Porque la independencia uruguaya era una cuestión muy frágil, creada entre dos estados y la vigilancia testimonial de dos potencias europeas que eran Francia e Inglaterra. Y por eso pretendió cruzar territorio argentino López e ir allá. Esa ya es la parte final. Entonces, López le dice a los brasileños: nosotros tenemos que proteger la independencia uruguaya y ustedes están invadiendo el Uruguay. Ese tratado está en el libro de Justo Pastor Benítez sobre Carlos Antonio López,
y fue firmado en 1851. Entonces López protesta por el ultimátum, porque el Brasil le devuelve, le dice a López y le manda el ultimátum a la población, al gobierno uruguayo, que entre paréntesis era el único gobierno constitucional en ese momento. El del Uruguay. El del Uruguay. Y ellos dicen que nos traen la civilización y la libertad derrocando a un gobierno constitucional. Entonces López le dice, va a Biopea, le digo, nosotros tenemos que proteger la independencia uruguaya y ustedes lo están invadiendo. Y López protesta. López hace una protesta. El Brasil le hace pito catalán por la protesta. En diplomacia local y continental, una protesta no atendida es un gesto de hostilidad, de desconfianza. Automáticamente. No contesta la protesta. Y entonces los brasileños siguen actuando, pasan sus paquetes por Asunción para llevar a su gente a Mato Grosso, que habían llegado invadiendo territorios españoles. Y López dice, entonces están pasando de rayas. Y entonces López le dice a los paraguayos, detengan al Marqués de Olinda en Asunción. No, ya partió. Y él viene, ya teníamos el ferrocarril, viene a Asunción y manda una expedición a capturar el Marqués de Olinda. Al Marqués de Olinda se le capturó en represalia porque Brasil no contestó la protesta paraguaya. Claro, porque seguía avanzando. Sí, claro. Y se fue y lo trajeron. Pero los brasileños no hablan, no cuentan ese tipo de cosas. No, los brasileños no te van a contar eso. Los brasileños, todo imperio, nunca va a hablar mal de su imperio. De ellos mismos. Porque ellos tienen que consagrar... No van a reconocer nada. ¿Cómo se dice? La infalibilidad del imperio, como la del Papa, o de que el imperio no se equivoca. O en todo caso, el Brasil tiene, como tiene Israel, gente que en el mundo hace una publicidad acorde con los intereses de Israel. Pero esto no importa que no sea verdad. Hay que decir esto. Esta es nuestra verdad. ¿Entendés? Por eso, bueno, y hablando de Israel, murieron creo que 5 personas de Estados Unidos, o 4, en el territorio de Gaza, que fue bombardeado por Israel. Esta es la última, más o menos. Y hablando de aquella zona del mundo, hay 3 países que se pliegan a reconocer a Palestina como nación en la Asamblea de Naciones Unidas, y son los países de Australia, Reino Unido y Canadá. ¿Qué te parece? Bueno, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, así que no es... Pero, escúchame, pero de cualquier manera, estas cuestiones de las noticias, murieron 5 estadounidenses, quienes son, como estuvieron ahí, porque hoy en el mundo de la publicidad, de la propaganda política, la gente fabrica verdades. Sí, claro. Verdades convenientes. Bueno, te agradezco de corazón de vuelta, Jorge Rubiani, porque realmente es un placer hablar contigo, actualizarnos y saber cuestiones que seguramente no las sabíamos, o si sabíamos no le dieron pelota. No atendimos cómo eran todos estos detalles que siguen ilustrando nuestra propia historia. Así que muchísimas gracias, Jorge Rubiani, destacadísimo arquitecto, escritor, historiador, comunicador. Somos BM Online. Conectate con nosotros.